Reciban un cordial saludo. En este espacio vamos a ponernos en el lugar de ser ministros de Educación para presentarles algunas propuestas de reforma a la Ley General de Educación dirigidas a la población rural, de tal forma que garanticen condiciones y herramientas para una educación inclusiva y de calidad para todos. Aquí algunas de estas propuestas. Siendo ministros de Educación, la educación rural. Reformas a la Ley General de Educación. El Estado brinda las garantías necesarias para ofrecer a la población rural educación con calidad, con programas de acuerdo a su contexto. Se hace necesario que desde el Ministerio de Educación se impulse un currículo pertinente para las zonas rurales, acorde a su contexto, con autonomía del docente para hacer ajustes de acuerdo a las necesidades de su población. Dado que el Ministerio de Educación evalúa de manera estandarizada con pruebas descontextualizadas, catalogando la educación rural de baja calidad sin tener en cuenta la diversidad de culturas y de territorio. El Estado garantiza dotación e infraestructura que permita la inclusión para la población rural. Se necesita que los estudiantes de zonas rurales cuenten con las mismas garantías que los estudiantes de la zona urbana, pues las condiciones de infraestructura de la zona rural carece de muchos elementos que dista de ser un ambiente agradable para el aprendizaje. Los recursos no llegan y se evidencia el abandono total del Estado. El Estado garantiza continuidad en la educación básica secundaria con internados en buenas condiciones en las zonas más apartadas. Es necesario que la población rural tenga acceso a la educación, lo cual se le dificulta por la situación geográfica, económica y de distancia. Por tal razón, se hace necesario un internado que acoja a los estudiantes de estas zonas apartadas y así garantizar el derecho a la educación, porque muchos abandonan sus estudios por falta de oportunidades y porque sus padres no cuentan con los recursos suficientes para enviarlos a los pueblos o a las ciudades. El Estado garantiza formación a todos los docentes de zonas rurales con becas en pregrados y posgrados para cualificar su labor docente. Con esta reforma se busca que el gobierno asuma la formación de los docentes que se encuentran ubicados en zonas rurales, ya que es una población vulnerable con muchas necesidades de inclusión, pero en ocasiones los docentes no cuentan con la formación académica y pedagógica para asumir este reto. El Estado propicia procesos de investigación educativa desde la sistematización de experiencias significativas propias del contexto rural. Esto con el fin de cerrar brechas y garantizar una formación integral, donde se desarrolle el pensamiento crítico con un aprendizaje significativo, acorde con el contexto rural, donde los estudiantes no tengan que sufrir el fenómeno de la migración ni el desarraigo cultural. Al contrario, que desde su entorno tengan la posibilidad de crear empresa y generar empleo. El Estado garantiza acceso al Internet y equipos tecnológicos en todas las escuelas rurales para alcanzar una educación con calidad. Actualmente, la conectividad en Colombia evidencia un alto nivel de exclusión, especialmente en las sedes rurales, ya que según datos del DANE, el 76,2% de las sedes no cuentan con este servicio. Asimismo, el promedio de computadores de niños por computador está en 7 niños por equipo, lo que hace que los niños queden en total desigualdad. El Estado implementará programas de formación para adultos en las zonas rurales. La mayoría de la materia prima en Colombia se produce en el sector rural y es necesario implementar programas de formación para los adultos donde se logre manufacturar y darle un valor agregado
a los productos del campo y asimismo mejorar la calidad de vida de sus pobladores. El Estado garantizará la gratuidad total de la educación pública superior que implique el favorecimiento de lo rural y su población campesina. La población campesina no cuenta con condiciones y factores económicos que garanticen acceso a la educación superior, lo que abre una gran brecha entre la educación rural y la educación urbana, lo cual se constituye en una evidente exclusión. El Estado, mediante políticas ambientales de descentralización, garantizará autonomía a las regiones en el cuidado y protección del medio ambiente. Las regiones podrán tomar decisiones mediante su liderazgo que les permitirá hacer efectivos mecanismos de participación ciudadana ante cualquier circunstancia que afecte sus intereses comunes de manera directa en lo ambiental específicamente. El papel del docente está en implementar estrategias que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico para que las acciones que se tomen sean verdaderamente efectivas. El Ministerio de Educación Nacional establecerá la Cátedra de Historia y Derechos Humanos, así como la educación en ciencias políticas y económicas para el progreso de la población rural. Para que esto se dé, es necesario la capacitación docente, que a su vez pueda orientar a los estudiantes y a la comunidad rural de su campo de acción hacia una cultura económica y de desarrollo sostenible que genere tanto el fortalecimiento individual y el progreso como colectivo. Teniendo en cuenta que el enfoque diferencial está incluido en la Constitución del 91, bajo el establecimiento de una democracia participativa, se debe hacer hincapié en el reconocimiento de la diversidad y el derecho de las comunidades como la rural a ser incluidas con políticas de Estado incluyentes que atiendan sus necesidades en el entorno en el que están.